domingo pasado, la ciudad de Santa Fe, el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, recibió a los 6 candidatos a presidente que participaron del primer debate obligatorio por ley. Y bueno, ya se habló mucho, ya se escribió mucho sobre el debate. Nos pareció que a mitad de semana era una buena oportunidad de hacer un análisis más discursivo de lo que dijeron los candidatos. Por eso lo invitamos a Daniel Gastaldelo. Él es doctor en semiótica, profesor de la Facultad de Humanidades. Así es. Así es. Así que bueno, gracias por estar acá. UNL. De la Universidad Nacional del Litoral, claro, sí, sí. Así que bueno, la idea es esa, invitarte para poder analizar minuciosamente. Sé que estuviste estudiando con más detalle lo que dijeron, porque bueno, por ahí eran poquitos minutos los que tenían, fueron 2 horas y algo de intercambio entre los candidatos, pero cada uno tenía 2 minutos o 3, sumando los segundos adicionales, para cada eje temático que se eligió o que tocó en esta primera oportunidad. Así que bueno, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste a los candidatos? No sé si querés que empecemos por alguno en particular o hacer un pantallazo general. Una visión general. Una visión general al principio, claro. Sí, me parece muy interesante que empecemos a prestar atención al orden de lo discursivo, ¿no? Cuando estamos hablando de política. Porque precisamente el debate es un momento dentro de una batalla discursiva, que es precisamente donde se dan las precisiones de cada uno de los integrantes de esta pugna, ¿no? A mí me pareció muy interesante la modalidad que se eligió, porque de alguna manera, si bien no permitió que todos los candidatos pudieran explayarse en todo lo que tenían para decir, la brevedad dio mucho margen para encontrar algunos detalles que sí son muy interesantes para analizar en el discurso de los políticos, que es precisamente en donde a veces no prestamos tanta atención, prestamos más atención a los contenidos más que en las estrategias, ¿no? Y cuando hablamos de política tenemos que prestarle mucha atención siempre a las estrategias discursivas, porque es en donde se dan las principales batallas. Y sobre todo el debate planteaba una batalla estratégica. Exacto. Porque en tan poco tiempo cada uno tenía que apuntar, trabajar su propio filón, digamos, para tratar de conseguir alguna ventaja en la confrontación. Sí, y además improvisar sobre la marcha, tener rapidez en la respuesta en tiempo real, prestar atención a las palabras que iban a usar, a qué palabras no iban a usar, porque cada palabra abre un terreno en el que puede sentirse cómodo. Y tiene connotaciones de distinto tipo. Y puede desencadenar además una serie de lecturas por parte del espectador, en este caso. El receptor. Del receptor o del auditorio, de la audiencia, que pueden ser a favor o en contra y que se van a definir en esa instancia. O sea que es un experimento social, digamos, que es muy interesante de estudiar, de ver. Obviamente ahora cuando se desarrolle la segunda parte de este debate, creo que ahora el domingo que próximo, viene. sí. En la UBA vamos a tener mucho más información para capitalizar como votantes. Pero hasta acá, ¿qué viste? Dijiste que lo estuviste... Lo estuve estudiando en detalle. Estuve contando palabras, estuve observando cuáles eran las omisiones y cuáles eran los lugares en donde recaían siempre los candidatos, como los lugares de seguridad, los temas de seguridad, y sobre todo viendo las filiaciones ideológicas que se iban dando, directa o indirectamente, y cómo algunos esquivaban esas filiaciones ideológicas y cómo otros las aprovechaban para abonar su propio discurso. Por ejemplo, lo que más me llamó la atención fue la relación Macri del Caño. Macri lo que más habló, la palabra que más repitió fue la palabra todos. ¿Qué es todos? Es como decir nada. Es un todos que se repite y a fuerza de iteración cada uno lo completa con lo que uno cree que debería ser, que es un yo, ¿no? Del Caño contradijo mucho más a Fernández que a Macri. En términos temáticos sí, pero en términos discursivos no. A ver, ¿por qué? Macri reiteró, como decía, mucho la palabra todos. Eso es lo que más me llamó la atención, ¿no? Y
Hubo temas en los que no ingresó, no ingresó en el tema de la pobreza, no ingresó en el del aborto, que eran temas en donde ya se había expresado en su recorrido por el país. En actos de campaña, sí. Exactamente. Cuando uno se empieza a hilar fino en el discurso de Del Caño, encuentra que la palabra que también repite mucho Del Caño es todos. Pero la otra palabra que también repite es trabajadores. Es decir, ese todos, que es como decir nadie. Trabajadores y trabajadoras. Y trabajadoras. Que trabajadores implica a trabajadoros y trabajadoras. Exacto. Esa palabra que Macri la arroja, digamos, al auditorio o a los votantes, como para que el votante lo complete de sentido, Del Caño directamente lo ancla y dice, cuando hablamos de todos, estamos hablando de los trabajadores, sí. No estamos hablando de cualquier todos. Y en ese sentido se parece a lo que hizo Macri, pero toma distancia porque él sí trata los temas que Macri omite. Precisamente todos los temas de los que Macri no quiere hablar, Del Caño los profundiza y los conceptualiza y los aborda directamente. Y en eso se parece, que son también los mismos temas, a Fernández. Del Caño se filia discursivamente con Fernández, tomando un espacio vacío que deja Macri, porque Macri, en términos muy generales, está hablando dentro de una burbuja conceptual, no da muchas precisiones. Bueno, ya sabemos cómo es la estrategia del spot publicitario. Por momentos parecía que estábamos presenciando avisos publicitarios. Exactamente, porque se hablaba a todos, pero no se hablaba a nadie en concreto, ¿no? Y porque precisamente ya sabemos cómo es la estructuración del discurso de Macri, ¿no? Se habla de grandes conceptos y de grandes ideas, pero no están ancladas, no están dadas las precisiones de un anclaje concreto en la realidad, digamos, lo que llamaríamos la realidad, ¿no? Mientras que Del Caño y Fernández sí fueron directamente a esas precisiones y de alguna manera dejaron como en jaque muchas ideas que Macri había dejado planteadas dentro de un área de confort, de confort discursivo, podríamos Y quizás llamar. por eso no contestó tanto ni polemizó tanto con las cuestiones que le planteaba Fernández, porque lo del dedito acusador que le dicen Fernández se dirigió mucho a Macri y el presidente no le respondió. Y ahí dieron cifras absolutamente contrastantes, que en realidad la estadística y la matemática son las únicas cosas que están cerca de lo absoluto. De manera que o mentían los dos, que creo lo que ocurrió respecto a los números, o tenían información de los dos lados mechada de falsedad de distinto tipo, ¿no? Sí, en cuanto respecto a esto de la construcción de la realidad, creo que forma parte de la gran batalla discursiva en la que se desempeña la política. Porque no podemos tener como ciudadanos un acceso directo a los actos de gobierno concretos, sino que lo que tenemos son versiones, lo que tenemos son relatos de una historia, opiniones sesgadas o datos sesgados sobre un presente y proyecciones y probabilidades de un futuro. Entonces siempre lo que tenemos es discurso, ¿no? Y en ese sentido la relación que el votante establece con su candidato es casi un acto de fe o un acto además no le interesa tampoco el número. No, porque ya escribió a esta religión o a esta otra. Y en ese sentido y a partir de ahí no interesan los números. Hay, como decía, una especie de acto de fe en uno o en otro. Sí, a mí me alarma a veces en algunos candidatos ver resurgir esta especie como de caudillismo, ¿no? Donde se vota todavía a la figura de un sujeto y a lo que es un sujeto y no su proyecto. Esa es una gran batalla perdida por la Argentina. Nosotros, esa era la gran batalla por institucionalizar el país, que las instituciones, como resultado de la negociación, a través de las instituciones democráticas, republicanas, el Congreso, etcétera, fueran las que nos dieran el sustento temporal, ¿no? El desarrollo en el tiempo. Casualmente era lo que venía después de los caudillismos. Diciendo, lo importante son las instituciones, más allá de que un dirigente pueda ser mejor o peor que otro
por un tiempo. Pero lo importante es tener instituciones que nos garanticen un horizonte claro para las conductas, para los desempeños, para los desarrollos, para la convivencia. Esa batalla está perdida. Y la lista única la complicó más todavía, porque ahora se eligen caras, se ha fragmentado al infinito el mapa político, porque además se eligen caras de acá y de golpe la cara del otro lado de allá, se eligen personas, digamos, no se eligen ni ideas, ni conceptos, ni concepciones, se sigue a alguien, aunque tenga, digamos, numerosos juicios penales, no importa, o sea, los juicios penales son inventos, o sea, fabricamos realidades que llevan a esta gran realidad que es la Argentina, que es un país incompleto desde hace décadas, y que cada vez está peor. Porque este tema de los relatos que vos decís lleva a eso, el no poder bajar nunca al terreno, ¿no? Todo aquello de Ortega, argentinos a las cosas, ¿no? Que es como se construyen en definitiva las realidades consistentes. Todo es un combate de relatos eterno que en general no coinciden con los procesos reales. Entonces, el proceso real es cada vez más degradatorio, con unos y con otros, y seguimos ahí en esa burbuja que nos hemos fabricado, de la que no conseguimos. Esta es una opinión personal, pero el invitado sos claro. vos, y el análisis y el discurso lo has hecho vos, así que... Sí, yo sin embargo, completando tal vez lo que estaba recién sugiriendo, yo creo que las nuevas generaciones, hay nuevas generaciones y hay emergencias de nuevas poblaciones que sí plantean proyectos. Después, si en el camino eso se va tergiversando y se va llegando al nombre propio en lugar de la idea, creo que también es un trabajo del tiempo, y es un trabajo del tiempo en nuestra cultura, ¿no? Pero yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones que se alinean detrás de una idea, más allá de quién la represente. Yo he visto a dos candidatas políticas, dos diputadas, saludarse luego de dar un discurso en favor de la despenalización del aborto, y una era de un partido político y otra era de otro completamente contrario. Y se estaban encontrando, y a mí eso me dio mucha esperanza de que tal vez estamos construyendo lentamente una nueva escena política en ese sentido, ¿no? De prestarle más atención a los proyectos y no tanto a las personas. Bueno, Y respecto a ojalá. algunas frases polémicas que se dijeron sobre la marcha del debate, por ejemplo, lo del dedito acusador, que Macri toma lo último porque durante todo el debate Fernández lo señalaba con el dedo, se armó una polémica. Eso pareció más porque en los cortes se iba el candidato con todo su equipo de asesores. Pareció más que se armó ahí en uno de los cortes. Sí, como fue evidente eso. Claro, como que se lo dijeron desde el equipo de campaña, Sí, bueno, volvió el atril, volvió el dedito acusador. Yo lo vi como un cierre casi conclusivo de un relato, porque empezaron hablando... Y relacionarlo al kirchnerismo, digo. Sí, además empezaron hablando de cuando Fernández empezó su discurso, dijo, estamos en el mismo lugar donde hace 4 años alguien mintió y alguien dijo la verdad. Tal cual. Ahí comenzó todo. El resto del discurso fue señalar a quien había mentido, porque ese era su objetivo. Esa fue su estrategia. Y luego, en respuesta a eso, a Macri no le quedaba otra que decir, me estuvo señalando todo el tiempo. Claro. Y sí, no le estuvo señalando físicamente, lo estuvo señalando discursivamente 26 veces. ¿Y qué implicó tenerlo a Scioli en primera fila? Eso fue un acto teatral muy interesante. Un gesto teatral muy interesante, ¿no? Porque arrancó con esa frase que mencionaste recién y lo tenía ahí en primera fila. Claro. Y dijo, está acá en primera fila. El pasado reciente es no es el de hace 80 años de decadencia de la economía argentina al que se refiere Macri, ¿no? Sino estamos hablando... Eso a Macri le mejora los promedios de la degradación argentina. De los 4 años, claro. Sí. No, en los 70 años, claro, parece, él habla del promedio de 62, claro, porque está cargando las hiperinflaciones, claro, que te llevan el promedio altísimo, con lo cual
visto así, el promedio de inflación, mejor dicho, la inflación de este año no es tan impactante, Claro. porque en realidad el promedio está por encima. Volvemos siempre a una cuestión discursiva, depende de cómo recortamos el objeto al que nos estamos refiriendo, vamos a tener una realidad u otra, ¿no? Y cuando comienza un discurso y uno empieza diciendo nuestro pasado reciente, estamos en un debate y nuestro pasado reciente es el último debate que se realizó y estas son las condiciones en las que estamos desarrollando este nuevo debate, el cierre conclusivo que decía yo era referirse a ese dedo acusador, pero en realidad el deíctico, al decir yo soy objeto de todas las críticas. Y sí, pero es una obviedad. En términos estratégicos, el grupo que lo hace de asesoramiento... ¿De quién? De Macri estuvo muy rápido. Sí, enseguida. Porque ese dedito de lo que todo el mundo habla. Sí. Porque ese dedito anuncia la vuelta la vuelta del kirchnerismo claro. Hegemónico, etcétera, etcétera, como diciendo, no, están todos equivocados, nosotros tenemos la verdad. ¿Entendés? Eso es una interpretación sobre el gesto del otro, pero no necesariamente la única interpretación. No. Claro. Esa es la que hicieron ellos ligándolo al kirchnerismo. Digo que esa improvisación, yo creo que logró su objetivo, logró su impacto sobre la audiencia. Incluso en América, que estaban haciendo una encuesta, apenas terminó, hicieron una encuesta online, el 69%, en ese momento iban 50.000 votos, el 69% lo daba ganador a Macri. ¿Se puede hablar de ganador y perdedor en un debate? En un debate. Si el debate hubiera sido distinto, tal vez si hubiera sido de confrontación de ideas y de argumentos, se puede hablar. Y de más espontaneidad, capaz. Y además de más espontaneidad. Claro. Pero ahí fue como una exposición comparativa de cada una de sus ideas y algunos cruces coyunturales, digamos. Por lo tanto, no podemos hablar de una confrontación concreta, al menos desde mi perspectiva, no podemos hablar de una confrontación que no la hubo. De ideas y de argumentos y de contraargumentos. Entonces, lo que se estaría evaluando... de estrategias. Sí. Yo creo que Macri era cómo zafaba, porque todos los números son lo matan. Sí, uno del tema de la economía de ese debate, así que... Sí. De todas maneras, la estrategia de Fernández, el hecho de usarlo a Scioli, porque Scioli mintió todo el tiempo mientras fue gobernador de Buenos Aires. En el debate... Por lo tanto, vos estás poniendo como contrapunto de un mentiroso uno que mintió mucho más que Macri. Ya mintió en el debate teniéndola a la mujer, a Karina Rabolini ahí, con la que se separó apenas pasaron ya estaban separadas hace rato. Esas son intrigas palaciegas. En el debate anterior, bueno, claro. pero son muy reveladoras. Sí. Al punto que apenas terminó la campaña, Karina se fue con su novio y este volvió con, digamos, a su lugar de origen. Por eso a mí me llamó la atención tenerlo a Scioli ahí como un símbolo de la verdad. Es que Scioli no es muy... Es un elemento teatral. Es un elemento teatral. Sí. Pero lo que pasa es que mucha gente retiene lo que fue Scioli. Incluso tiene abierta no sé qué cantidad de causas judiciales en la justicia nacional y demás. Entonces, usar como elemento de contraste verdad-mentira a alguien que tiene un alto nivel de contaminación. La verdad y la mentira en la política es una construcción del momento a los fines particulares. No, por eso digo, fue una estrategia, como decir, un acto teatral, estratégico, bueno, qué sé yo, para algunos funcionó, para otros no funcionó. ¿Y es el único que usó un elemento teatral tan fuerte? No, Del Caño lo usó cuando sacó la manito con el... Sí, eso incluso hasta le quitó un poco de espontaneidad. Sí, pero eso fue tan... El minuto de silencio. Ah, bueno. Fue otro momento. Fue un desperdicio para hablar de la Argentina, se puso a hacer... a tributar homenaje a distintos países, pueblos luchadores de América, cuando vos estabas hablando como candidato a presidente. Pero que en el orden de la línea de la izquierda son valores que se están sosteniendo y bueno, es coherente. Pero te cerrás ahí en tu pequeño... Claro, lugar. Del Caño le habló solamente a su electorado. Gente. Que eso también es muy interesante ver hacia quiénes se iban dirigiendo cada candidato, ¿no? ¿Y cómo los viste a los que estaban en el medio? Pera, Gómez Centurión. Bueno, Espert me pareció muy disruptivo en algunas afirmaciones que hizo y me llamó mucho la atención cómo explicaba conceptos complejos de una manera tan simple y rápida
pero en algunos puntos llegó a cierto simplismo que era como complejo aceptar, ¿no? Me pareció muy violento en una universidad pública decir que uno de sus objetivos era arancelar la universidad, sobre todo en el lugar donde lo estaba diciendo. Bueno, muchas afirmaciones que eran muy disruptivas iban en la línea de lo que viene proponiendo, sugiriendo Macri, pero que Macri con las que Macri no lo hizo, digamos. Sí debería preocuparle a Macri perder votos por ejemplo, ¿no? Después en Centurión, a mí me preocupa la presencia de Centurión en la escena política, ¿no? Porque si bien obviamente todas las ideologías son valiosas y todas tienen algo que aportar, lo que propone en cuanto, personalmente lo digo, ¿no? En cuanto a las dos vidas, al control migratorio, digamos, negar ciertos derechos a personas que vienen de otros países, sobre todo lo que decía sobre el control migratorio, a mí me preocupó mucho, ¿no? Me preocupa que todavía se estén debatiendo esas cuestiones, habiendo pasado tanto agua. Yo creo que cada vez va a ser peor, que es lo que estamos viendo en Europa. Europa parecía que estaba a salvo de todo eso. Sí. Sin embargo, lo está haciendo porque tiene un problema cada vez más grande. Además, ha parado la máquina de crecimiento europeo, hay cierto estancamiento de la economía, y las viejas colonias de las cuales ellos tomaron una enorme cantidad de rentas, bueno, ahora le mandan a muchos de sus habitantes, y bueno, y eso le ha creado un problema enorme que no saben cómo resolver. Y una de las reacciones son los sectores que funcionan como anticuerpos, digamos, los sectores nacionalistas, conservadores, pero conservadores exaltados, ¿no? Sí, extremos. Por eso me preocupa más la presencia no de Centurión en el debate, sino en la escena política, ¿no? Y que está puesto ahí por el voto de la gente, ¿no? Sí, un voto minoritario, pero que es un pero voto, le dieron un 2,5% de los votos. Y es un indicador de... Sí, pasó a esta instancia, digamos. Sí, cuando un hombre que en realidad su discurso, hasta yo no, porque hoy lo escuché por televisión y estaba más lúcido, pero el otro día para mí se había tomado algo, porque hasta le costaba articularlo. Sí, de hecho repitió textualmente dos veces lo mismo. Sí. No, era un hombre que estaba como con alguna pastilla estaba. Y esto en lo discursivo, este discurso de Fernández que no se vio solo en el debate, sino también lo dijo en entrevistas radiales, televisivas, respecto a Venezuela, de que no es una dictadura, que es un gobierno autoritario, es una estrategia discursiva para quedar a medio camino, quedar bien con unos y con otros. Y ahí ya tendríamos que hilar un poco por más las palabras que elige para definir la situación. Sí, creo que la postura de Fernández respecto de Venezuela está muy clara. Ella se expresó al respecto y así arrancó él. Así dijo: no quiero ver ningún soldado argentino interviniendo en Venezuela. De esta manera se está distanciando. Es la primera vez que escucho una hipótesis de que algún soldado pudiera haber ido alguna vez a Venezuela. Bueno, eso es lo que él instala. Porque ahí no contesta tampoco. Creo que de alguna manera sus primeras declaraciones sobre Venezuela fueron muy críticas contra Venezuela. Sí. Él tiene que conciliar con Cristina. Cristina es pro Venezuela, toda la cámpora es pro Venezuela, por lo tanto él como representante de la unidad de todo el sector no puede estar en contradicción con quienes le han dado la mayor porcentaje de los votos. Pero tampoco tiene por qué comulgar con esta idea intervencionista a la que abona Macri, ¿no? de tomar decisiones sobre la política de otro país. No, creo Entonces, que Macri ha llegado a un punto medio, discursivamente ha llegado a un punto medio que le conviene, digamos. Después se verá qué tipo de participación decide tener, ¿no? Y yo creo que él está en un equilibrio complicado dentro de su propio sector, porque no puede confrontar a quien el sector más fuerte
digamos, en términos de quienes posibilitan su llegada muy seguramente a la presidencia de la Argentina. Entonces, él tiene un problema. Macri está muy jugado, lo recibió al embajador de Guaidó el otro día. Sí, son posturas. O sea, esa es una postura clarísima. La de Fernández respecto a Venezuela, está lo que él piensa y lo que debe conciliar con otros integrantes de su sector. Bueno, veremos qué pasa el domingo en el segundo tiempo de este debate. Sí, espero que las omisiones de esta primera parte empiecen a aclarar el panorama, porque quedaron muchas cosas por decirse y sobre todo muchas cosas por clarificar. Sí, cada uno eligió qué callar, dónde meterse, los dónde equipos se asesores sentía más cómodo. van a poner, porque es el último cartucho, o sea que van a poner... Igual, va a ser una pelea más dura, me parece. No está comprobado que los debates sirvan para cambiar una elección o definir tanto el voto de la gente. Así que bueno, es una oportunidad democrática para conocer al menos lo que tienen para proponer los candidatos en ese poco tiempo que vas a poder completar tu estudio, tu análisis del discurso. Se vio muy interesante, me pareció muy interesante. Y creo que el domingo va a ser más fuerte. Sí, porque ya han adelantado que uno de los temas va a ser la corrupción, que fue el gran vacío que hubo en este ahí va a atacar duro Macri. Claro, algunos se van a sentir más cómodos que otros. Para cómo Fernández ahí tiene posiciones tomadas y explicitadas antes, que hay que ver cómo, intentará hacer como hizo Macri con el tema de la economía, de salir lo menos herido posible en ese punto, ¿no? Exacto. Bueno, gracias Daniel gracias a usted por ayudarnos a entender un poco de qué se trata esto de las declaraciones de los candidatos en medio de un debate.